Buenos días, les voy a hablar acerca de la perimetría computarizada, pero más que un enfoque en interpretación diagnóstica, me enfoqué en la técnica de la perimetría computarizada porque es importante tener una buena técnica para hacer una perimetría para conseguir buenos resultados. Entonces, la perimetría computarizada es un estudio asistido por ordenador en el que se analiza y se cuantifica la sensibilidad de la retina con diferentes estímulos luminosos que varían dependiendo de la intensidad, el tamaño y la ubicación. La perimetría tiene unos parámetros generales que muchas veces los obviamos y nos vamos directamente a la interpretación. Y lo más importante es fijarse en orden desde los parámetros generales, porque en muchas veces se encuentran muchos errores en los parámetros generales. Lo más importante en los parámetros generales es asegurarse de los datos del paciente que estén correctamente ingresados. Es muy importante la edad, porque la perimetría, los resultados los obtiene a partir de un grupo, de una población de pacientes sanos que corresponden a pacientes a una muestra de la misma edad de nuestros pacientes. Otro dato muy importante es el tamaño pupilar. Generalmente las pupilas ideales para hacer una perimetría son de 3 a 4 milímetros. Si tenemos pupilas pequeñas nos pueden dar escotomas anulares o una depresión generalizada del campo. También los errores de refracción pueden causar depresión generalizada del campo visual si no se corrige. Los datos del paciente, es muy importante, como les dije, fijarse en el ojo examinado a la hora de la interpretación. El análisis, tener en cuenta el tipo de análisis, si es un análisis de campo único o de campo múltiple, que lo utilizamos en el análisis de progresión del glaucoma. Los datos de la prueba, los patrones en el que se hizo la prueba, si es un patrón 24-2 o si es 1-32, que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Las estrategias de la prueba, generalmente hay unas estrategias clásicas que son el umbral completo y el fast pack, y últimamente se está usando el sistema CITA y el más usado es el CITA Fast. La elección de los estímulos varían con una intensidad luminosa de 31.5 apostil y puede ser sobre un fondo blanco, rojo o azul. Generalmente usamos el fondo blanco. La elección del estímulo varía según el tamaño. Los más usados son el estímulo 5 y el estímulo 3, que varían en 172 grados, y el estímulo 3 es de 0,43 grados de diámetro de disco papilar. Hay otro tipo de perimetría que se usa en pocas ocasiones, pero es para detección precoz, que es el CITA Swab, que se hace sobre un fondo amarillo y los estímulos son de color azul. Los objetivos de la fijación pueden ser un objetivo central, diamante pequeño, diamante grande y un estímulo de LED inferior. Los datos de la prueba, la monitorización de la fijación. Para ver que hay una correcta fijación del paciente, vamos a fijarnos en la mancha ciega que corresponde al nervio óptico y el rastreador de la mirada, que está detectada generalmente a nivel macular. El umbral foveal debe estar siempre generalmente encendido, que es otra causa de error en la prueba cuando tendremos un umbral foveal apagado. Y el umbral foveal también se puede alterar cuando no hay una correcta corrección del defecto de refracción. Para comprobar que hay un índice de fiabilidad, el perímetro tiene unos estímulos de comprobación que emite durante la prueba, que se llaman catch trial, que muchas veces envía estímulos acústicos sin enviar estímulos luminosos. Entonces, en la estrategia umbral completa, generalmente vamos a tener falsos
positivos cuando el paciente percibe estímulos acústicos sin detectar un estímulo luminoso. Y los falsos negativos es cuando en un punto que antes ya se había evaluado se emite un estímulo luminoso más o menos de intensidad 9 decibelios por encima del que antes se había emitido, y si el paciente no lo detecta es un falso negativo. En las estrategias CITA, los índices de fiabilidad más importantes son las pérdidas de fijación, los falsos positivos y los falsos negativos. Las pérdidas de fijación, como lo habíamos dicho antes, las vamos a tener en cuenta con el monitorización de la mancha ciega y el rastreador de la mirada. Las pérdidas de fijación las vamos a ver arriba en el análisis de datos. Generalmente hay pérdidas de fijación cuando es mayor del 20%, cuando nos aparecen estas X son como signos de alarma. Y los falsos positivos son el principal indicador de campo no fiable. Generalmente hay no fiabilidad cuando los falsos positivos son mayores del 15%. Los falsos positivos se asocian a umbrales imposiblemente altos. Esto lo vamos a ver en la escala de números cuando tenemos unos umbrales anormalmente altos que generalmente son entre 45 y 55 decibelios. También se asocian a escotomas blancos en la escala de grises y una desviación media alta, más o menos de 5 decibelios. Los resultados del campo visual parecen en realidad mejor de lo que son en realidad, muestran una sensibilidad anormalmente alta. El índice de falsos positivos aparece generalmente cuando el paciente no entiende bien la prueba y se llaman pacientes tiradores impulsivos, que generalmente responden a estímulos acústicos cuando no hay estímulos luminosos. Los falsos negativos incluyen las respuestas incorrectas de los pacientes que están distraídos, que no perciben los estímulos luminosos, y las respuestas correctas de campos anormales. El campo visual parece peor de lo que es en realidad. Aquí puede parecer un campo visual alterado, puede corresponder a respuesta incorrecta de un paciente distraído que no percibió los estímulos luminosos. El índice de fiabilidad en los falsos negativos generalmente está alterado. Decimos que un campo visual no es fiable cuando tenemos unos falsos negativos mayor del 33%. Entonces, para ver que el falso negativo corresponde a un campo visual deteriorado, nos tenemos que fijar en los estímulos de fijación. Si el paciente tiene una fijación correcta, podemos decir que los falsos negativos corresponden a un campo visual anormal, alterado, pero está fiable porque la fijación es correcta. Aquí en este campo visual vemos que la fijación es incorrecta con unos falsos negativos altos, entonces podemos decir que es un campo visual no fiables. En campos visuales poco deteriorados debemos de tener un margen de error más estrecho para los falsos negativos, es decir, aceptamos falsos negativos hasta 25%. Los índices de fiabilidad han ido cambiando según las estrategias empleadas. En las estrategias clásicas aceptábamos la regla del 33, que obedecía pérdidas de fijación, falsos positivos y negativos por encima del 33%. En la actualidad, en muchas partes hablan de la regla de los 10, solo admiten hasta 10% de pérdidas de fijación, falsos positivos y negativos. Pero generalmente en los últimos estudios se ha aceptado hasta pérdidas de fijación del 20%, unos falsos positivos hasta el 15% y falsos negativos hasta el 33%. Otros datos que nos hacen alterar la fiabilidad es por fallo técnico, que haya error en la edad, porque se calculan más según el FASPAC del perímetro, que lo compara con un grupo de edad normal para el paciente, que el paciente esté mal posicionado, que haya inadecuada corrección óptica o que haya una pupila pequeña que baja la sensibilidad.
Otro dato que debemos tener en cuenta son los diagramas. Entonces hay unos diagramas numéricos y los diagramas de grises. Los diagramas numéricos representan el umbral de la retina que está explorado en decibelios. Es el umbral de la retina para cada punto. Generalmente cuando hay una diferencia de 5 decibelios con respecto a la población normal, se va a tomar una segunda medida y el segundo valor se pone en paréntesis. Y los diagramas de grises, que son extrapolaciones del diagrama numérico, y asigna a cada punto explorado en una cuadrícula de tonos grises según la intensidad en que se percibe. Varían, el paso de la escala de grises varía entre 5 decibelios, entre 5 y 5 decibelios. Cuando tenemos una escala de gris muy oscura indica baja sensibilidad y escala de blancos indica sensibilidad alta. Aparte podemos ver un diagrama de desviación total y modelo. Entonces el diagrama de desviación total y modelo hace referencia a defectos generalizados en el campo visual y a defecto localizado que corresponde a escotoma. Entonces el diagrama de desviación total en defectos generalizados puede ocurrir que haya una elevación de la sensibilidad porque haya mala colaboración del paciente, que son pacientes tiradores compulsivos que responden más cuando no hay estímulos, o que haya depresión que no indica que haya lesión en la retina, sino que puede haber un artefacto como una catarata o algo en polo anterior que baje la sensibilidad de la retina. Y los defectos localizados reflejan una disminución real de la sensibilidad de las lesiones en la retina o en las vías ópticas porque no se altera por opacidad de medios o defectos corneales. El diagrama de desviación total, que puede ser numérico, expresa la diferencia en decibelios entre las respuestas que nos da el paciente y los valores obtenidos normales en cada punto para personas sanas de la misma edad almacenadas en la memoria del campímetro. Y también puede ser en un diagrama patrón, que son cuadros de grises de diferente intensidad según la probabilidad de que la desviación encontrada de cada punto ocurra en la población normal. Entonces cuando tenemos un patrón oscuro indica que hay menos del 0.5% de la población normal que tiene esta alteración. Los diagramas de desviación modelo hacen más evidentes los defectos localizados porque solamente me tiene en cuenta los defectos localizados al restar los defectos generalizados de la sensibilidad. Es más específico el diagrama de desviación modelo porque habíamos dicho que los defectos localizados me miden realmente la sensibilidad alterada en lesiones de la retina o en las vías ópticas. Para ver la escala de grises y numéricas podemos comparar la desviación total y modelo. Por ejemplo, cuando tenemos una lesión localizada, no hay depresión generalizada ni en la escala de grises ni numérica, tanto en la desviación modelo como en la patrón son similares. Podamos decir que hay una lesión real en la retina o en el nervio óptico, por ejemplo en un glaucoma. Cuando hay una depresión generalizada en la desviación modelo y localizada en la desviación patrón, puede haber un defecto generalizado como una catarata más un glaucoma, que es un defecto localizado. Y cuando tenemos una depresión generalizada sin un defecto localizado, no puede corresponder a cataratas, a pupilas pequeñas, a un defecto de refracción, y no necesariamente hay alteración en la retina o en las vías ópticas. Los patrones del campo visual pueden ser centrales, que son los más usados, que obedecen a estímulos umbrales que miden la sensibilidad en cada punto, y los supraumbrales detecta si el paciente ve o no el estímulo. Pueden ser periféricos, que son los menos usados, o patrones de detección completos, que incluyen el campo visual central y el campo visual periférico.
Los campos visuales centrales son los más usados, incluye los 30 grados centrales y el paciente tarda menor tiempo en realizarlo y aporta mayor información que los periféricos, me incluye los 30 grados centrales de la retina. Y los más usados son el 30, cuando decimos 32, entonces significa que hay un patrón de campo visual central que mide 30 grados periféricos y la rejilla tiene 76 puntos, y el de 24 grados tiene menos puntos que el de 30, no explora el anillo externo, pero es más rápido y es muy útil en glaucoma porque me explora el lado nasal y me ayuda a detectar escalones nasales tempranos. Otro tipo de campos visuales son el macular, que explora 4 grados centrales y la rejilla solo tiene 16 puntos, y el patrón de 10 grados que tiene una rejilla de 68 puntos. El tipo de campo visual, si es 1 o 2, significa que el tipo 1 tiene una rejilla de 76 puntos y entre punto y punto hay 6 grados, y el de tipo 2 tiene también 76 puntos, pero hay intervalos de 6 grados entre punto y punto, excepto en las dos filas centrales, que el intervalo entre punto y punto son de 3 grados y son más útiles para detección de daño precoz. Generalmente usamos patrones 32, 24, 2 porque la diferencia en grados entre las dos líneas centrales son más estrechas, detecta precozmente cambios. Y la mancha ciega es muy importante recordar que aparece entre los 13 y 22 grados en la zona temporal inferior en el campo visual de 24 a 30 grados. Por ejemplo, en este campo visual de 10 grados, muchas veces lo repiten porque no ven la mancha ciega, y la mancha ciega nunca va a aparecer aquí porque es un patrón de 10 grados. Y la mancha ciega aparece a partir de los 13 grados, entonces tener en cuenta el patrón en el que se hizo el campo visual para no repetir. Si es macular, solo explora hasta los 4 grados, y el otro que explora 10 grados, en estos dos no va a haber mancha ciega. Y los campos visuales periféricos, que son poco usados, me exploran entre 30 y 60 grados, son útiles para explorar escalón nasal y otros para explorar defectos temporales. Hay otros campos visuales de detección completos que me exploran tanto el campo visual central como el campo visual periférico y se denominan CC y van numerados dependiendo del grado que exploren. Aparte de los índices de fiabilidad y de los diagramas, podemos ver los índices globales. Los índices globales nos dan una información global del campo visual y no punto por punto como en los diagramas de desviación modelo. Entonces, en los índices globales tenemos el índice de campo visual, que cuantifica el porcentaje de campo visual residual en el ojo del paciente con respecto a la población sana. Es poco influenciado por cataratas u opacidades de medios y generalmente se tiene en cuenta según la desviación estándar, que puede ser una desviación estándar alta o una desviación estándar baja. Tiene en cuenta la localización y severidad de los defectos y valora más las pérdidas centrales que a las periféricas, pero su validez recae si tenemos una desviación estándar de menos de 20 decibelios. Y la desviación media es la media de los valores de la gráfica numérica de la desviación total. La desviación media puede mostrar depresiones, que son valores negativos, o elevaciones del campo visual global del paciente respecto a una población sana. Entonces podemos tener elevaciones de la desviación media en tiradores compulsivos o depresiones de la desviación media en tiradores distraídos. Y la desviación media está más influenciada por los efectos generalizados que por los localizados, pero no hay diferencia entre ambos. La desviación media es menos específica para detectar lesiones de la retina y nervio óptico.
y la desviación estándar modelo muestra irregularidades de la colina de visión respecto al grupo de sujetos de la misma edad. No refleja defectos generalizados, pero sí se afecta mucho en los defectos localizados, entonces nos vamos a fijar más en la desviación estándar modelo porque es más específica para detectar daño en nervio óptico o en la retina. Solo se afecta en defectos localizados. Y la fluctuación a corto plazo es la desviación estándar de la sensibilidad de la retina en 10 puntos preseleccionados y ese mismo punto se explora 2 veces. La fluctuación a corto plazo aumenta si el paciente, las respuestas del paciente son inconsistentes porque el paciente se distrae, y también se altera en zonas lesionadas, principalmente en los bordes de los escotomas. Entonces decimos que un campo visual no es fiable cuando la fluctuación a corto plazo es más de 2,5 decibelios, puede indicar que el paciente está distraído. Y en conclusión, la selección de parámetros es muy importante para que el campímetro ofrezca la información que deseamos. Gracias. Muy bien, enhorabuena por la comunicación. ¿Esto los pusiste allá en Colombia? Sí. ¿Y están utilizando la campimetría computarizada para todos los pacientes? Campimetría ¿No utilizan la computarizada? perimetría de Goldman para nada? No, casi para nada. Es curioso porque, ya lo vuelvo a repetir, ¿no? Porque en el último congreso que estuve sobre exploración ocular parece que hay una vuelta muy importante a utilizar la perimetría de Goldman en contra de la perimetría computarizada. Una cosa curiosa que me llamó la atención, yo pensé que eso ya no existía y sin embargo todo el mundo que estaba allí me dijo que sí, que así era y que la utilizaban, que era mucho más rápida que la computarizada y que era más exacta que la computarizada. Tenemos aquí con nosotros a Charo, que hizo muchas perimetrías y nos puede decir si tiene o no tiene exactitud esos y si es más o menos rápida. Esta es lenta. Es lenta. Los pacientes, la que tenemos en este momento es la computarizada. Los pacientes, la verdad es que, sobre todo son tan mayores que es imposible pensar que lo van a hacer bien. Yo quería preguntarte, precisamente porque pone falsos positivos y falsos negativos. Aquí a partir de 10, el 10% ya te dicen que no sirve. Ahí dais más... Sí, depende. Esto es de un estudio que se hizo en el 2013 en el American Journal que acepta escalas un poquito más del 10%, pero en la mayoría de servicios se aceptan hasta solo el 10%. Sí, entonces no hay una, pues porque antes se aceptaba hasta el 33% y cada vez se tiende a ser más, o sea, a ser menos laxos con los falsos positivos y negativos. Lo más importante son los falsos positivos. Yo creo que aquí decían los falsos negativos, tengo mala idea. No sé, yo no puedo además entender... ¿Qué? Perdona, que no... Creo que los falsos negativos decían que eran los más importantes, ¿no? No sé, yo creo que Catalina los puso muy bien y podías darnos una clase. Pues por ejemplo, en muchas partes defienden la perimetría computarizada con respecto a otros tipos de perimetría, es porque en la computarizada puedo almacenar en el FastPack del perímetro una base de datos de pacientes muy amplias y lo puedo comparar con una población normal, entonces es por eso que se defiende, por la rapidez y por el análisis de datos estadísticos con respecto a otro tipo de perimetrías que se usaban antes. Pero no por la exactitud entonces. No, bueno, es exacto en la medida que hay una población para comparar a nivel estadístico, porque si lo comparo a nivel individual depende mucho del paciente. Entonces por eso la defiende y para hacer el análisis de progresión, porque es más fácil en un sistema computarizado hacer un análisis de progresión de glaucoma cuando no tenemos una perimetría de campo único, sino con una perimetría de múltiples campos que se puede hacer el análisis de progresión más fácil de un mismo paciente. Entonces a lo mejor es por eso que se defiende la perimetría computarizada.
Yo quería comentar, seguramente los que estáis aquí no os han hecho un campo visual, ¿o sí? A mí sí, y sé lo que es. Tiene su dificultad, que sí. Sí. Sobre De todo atención, cuando de atención. y además Que tiene mi tú te lo intención. estás haciendo, porque yo me he Sí. hecho varios, y abren la puerta, o hay una conversación al lado. Sí. Entonces tiene su dificultad, y yo veo a la gente, a los pacientes que vienen con el nivel cognitivo disminuido, Yo creo que a partir, ¿cómo lo pueden hacer? a partir de los 75, yo lo Y siento, depende luego en pero concreto de cada paciente. Bueno, entonces volvemos a la esencia. El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo solo sabe una. Es más exacta la de Goldman. Sí, a mí me parece que si uno tiene, o sea, elegir bien al paciente, porque lo que habíamos dicho, pacientes con opacidades de medios y baja visión, va a bajar mucho la sensibilidad, lo que me va a aumentar los falsos negativos. Entonces es un campo visual no fiable y no tiene sentido en pacientes con una agudeza visual muy disminuida por opacidad de medios hacer una perimetría, porque no nos va a servir para nada, no sería fiable. Mira, Entonces la elección del paciente es muy importante. Pues sí, porque aquí también se les pide el campo visual, el estímulo 5, que es no largo, súper largo. Hay pacientes que son muy mayores y que no sé hasta qué punto es valorable el resultado. Pues hasta el punto de que no es valorable para nada, Charo, joder, lo sabemos todos. Bueno, igual lo que Y dice miramos para otro lado. Lo sabemos todos y miramos para otro lado. Quiero O decir, que por ejemplo, aquí se usa mucho el 30-2, Sí. el patrón 30-2. El 24-2 también es muy bueno y es más corto para hacer, porque el 24-2 la rejilla tiene menos puntos, entonces el paciente tarda menos en realizarlo, pero sirve mucho para glaucoma, porque no me evalúa la rejilla periférica, pero solo me evalúan los 2 puntos nasales, que es lo más importante para un diagnóstico precoz en glaucoma, porque hay alteración en el escalón nasal. Entonces el 24-2 sería muy útil y es mucho más corto que el 30-2. Entonces que ese también lo podríamos implementar, que también es útil y corto para pacientes muy mayores. ¿cuánto lleva cada ojo? ¿Media hora? No, No, a mí el último que me hicieron fue más corto, ¿no? es porque se supone que tú en 5 o 7 minutos con cada ojo lo haces. En pacientes normales la media son Porque es de joven. 8 Pero sí, minutos. Es joven y entiendes lo que es. Pero si eres mayor, De hecho, si eres mayor y llevas 15 minutos con un ojo, tiramos la toalla. Entonces, Es lo que decía Catarina de los estímulos auditivos. exactamente. Y la puerta sí que se abre. Igual luego también al ver la evolución del campo Abrir la visual, puerta. es un dato. Lo que es fundamental, no sé si está aquí alguna de quirófano, sí. Lo que es fundamental, os lo digo a todos, es que cuando operéis cerréis la puerta con el pestillo que le puso el doctor Campos. Es una romería cada vez que se opera, está entrando y saliendo la gente, entrando y saliendo la gente, entrando y saliendo la gente. Y estamos en un acto quirúrgico. Hay actos quirúrgicos que son más banales que otros, pero no deja de ser un acto quirúrgico. Y nada, y venga, entran, salen. Yo el primero, Pondremos un pestillo en la del campo visual. Pero que se utiliza para las urgencias. No, ya. Se utiliza para muchas cosas. No, pero yo el otro día lo ¿Qué pensaba, pasa, Ana? fíjate, la gente... Pero la buscaste aquí dentro. Con años, ¿me entiendes? Mira, ¿Cómo está cerrado? Que te lo abran porque seguro Yo que hay soy de algún las coche que pienso aparcado. que a partir de los 75 es muy difícil que puedas valorar un dato. No, y luego la enfermedad también. Puede Pero que los sea que haya una enfermos, persona con bueno. 80, 85 que le haga estupendamente, Sí. pero no es lo normal, Sí, porque a nuestra edad nos cuesta mantener Sí, la sí, sí. atención, te crea una serie de dudas, todos esos Aparte estímulos que salen, que no salen. ¿sabes qué pasa? Que estás como a la expectativa, porque Sí. dices, ¿dónde me va a salir ahora? Sí. Entonces, Me estás a la pareció, no me expectativa. pareció. Sí. Y además a mayor edad disminuye la sensibilidad retiniana, entonces tampoco es objetivo, Bueno. porque el paciente Ya se ven que esto se distrae alarga, y tiene que baja darnos una sensibilidad. charla más, pero más asequible. Pero